les bendiga, hermanos y amigos. En esta oportunidad vamos a darle continuidad al tema sobre el Espíritu Santo y quiero abordar la posición que dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, desenredemos la madeja que para muchos resulta ser un enigma o un dilema. Ciertamente una carta escrita y sellada es un secreto hasta que se abre y puede leerse. En ese momento deja de serlo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Colosenses, el capítulo número 1, el verso 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, leyendo las Escrituras podemos nosotros develar, podemos descubrir, darnos cuenta todo lo referente al Espíritu Santo. En primer lugar, la pregunta consecuente sería: ¿es la doctrina de la Trinidad, o hablando del Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, es una doctrina bíblica? Bueno, para comenzar, la palabra Trinidad no se encuentra registrada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Es Tertuliano, en el año 195 después de Cristo, a quien se le llama el padre de la teología occidental, fue el primer teólogo en llamar a Dios una Trinidad, y el primero en decir que Dios es tres personas en una sustancia. El problema es que no todos obviamente aceptaron esta innovación, sencillamente porque los manuscritos del Nuevo Testamento, los que ya se encontraban, no manifestaban o no manifiestan, no hablan acerca de esa posición de Tertuliano. Entonces, durante el tercer siglo de esta era surgieron quienes estuvieron en contra de esta posición y defendían la unidad de Dios. A estos se les llamó monarquianos, quienes lucharon precisamente por la unidad de Dios. Los monarquianos modalísticos se opusieron entonces a esta expresión de la Trinidad y fueron llamados así modalistas, o ellos enfatizaban que Dios es uno, sin distinción de personas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas, sino tres maneras o modos en los que Dios se ha manifestado al mundo. Jesús es la manifestación del Dios único, el Padre. Esta es la postura que revela la palabra de Dios y que nosotros predicamos, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando los que defienden la teoría de la Trinidad tratan de exponerla, se aferran a algunos textos que, si miramos su contexto, tienen una explicación sencilla. Por ejemplo, ellos aluden a la escritura que está en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, el verso número 26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí la palabra hagamos es la que ellos utilizan para, como está en plural, para determinar que Dios estaba hablando con esas otras dos partes de la Trinidad. Sin embargo,
bueno, hay diferentes posiciones acerca de la expresión hagamos. No vamos a entrar en ese debate, pero las voy a presentar. Hay quienes dicen que Dios hablaba con los ángeles. Obviamente, la parte celestial ya estaba creada. Pero también hay quienes afirman que estaba hablando con los ministros, porque aquí está diciendo, cuando dice hagamos, está refiriéndose a la formación de los creyentes. Entonces, que se le está otorgando a los ministros la autoridad de formar al creyente. Pero también existen otras posturas. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pudo estar hablando con el mismo universo. Y también hay algunas otras posiciones que estaba hablando con la iglesia. También se dice acerca de la palabra hagamos que el Señor estaba hablando consigo mismo, porque uno muchas veces estando solo y está realizando alguna tarea dice, bueno, ahora hagamos esto, y está uno solo. Pero realmente lo más importante es mirar el contexto de este texto, porque aunque el verso 26 dice hagamos, el verso 27, que es su contexto, dice y creó Dios al hombre, es decir, que nadie le ayudó a Dios, sino que Él mismo fue quien formó al hombre del polvo de la tierra, lo puso en ella y le sopló aliento de vida. De manera que esto no tiene ningún asidero para establecer una doctrina. Pero también nosotros podemos observar, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 44, verso número 6, dice, así dijo Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento está afirmando que no hay más dioses, que hay un solo Dios. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos la revelación de Jesucristo y vemos, curiosamente, que hablándose de Jesucristo, en el capítulo 1, el verso 7 y el verso 8 dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Entonces, ¿a quién traspasaron? A Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el verso 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Si Jesucristo es el Todopoderoso, entonces Jesucristo es Dios. Es decir, el mismo que habló en el Antiguo Testamento, que se manifestó en el Antiguo Testamento. Pero también encontramos en el verso número 10 y 11, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Si Jesucristo es el primero y Él también es el último, quiere decir que antes de Él no existía nadie y después de Él tampoco. Asimismo, encontramos en el verso 17 y 18, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de el Hades. Pero también nos dice la Biblia en el mismo libro de Apocalipsis, pero ya en el capítulo número 22 y el verso número 12,
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vuelve a decir: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. De manera entonces, queridos hermanos, aquí podemos encontrar fácilmente que Jesucristo es Dios, que Él es el Señor. Si el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu, eso nos dice Juan 4:24, que Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el Señor es el Espíritu, porque así también lo dice la Biblia en 2 de Corintios, el capítulo 3, verso 17, y el Señor dijo: también yo soy yo y el Padre uno somos. Así como también le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? También dijo el Señor, según lo hemos leído, que Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa y es la omega. Entonces es imposible que existan tres personas. De manera muy especial, porque si Dios es espíritu, Dios no es una persona. Y la única persona que nosotros conocemos en la Biblia referente a la divinidad es la manifestación del Verbo hecho carne, es decir, la humanidad de Cristo. Creo que esto es suficiente para el corto tiempo que tenemos de poder afirmar que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, no tiene un sustento, no tiene un asidero bíblico para que podamos creer en ello. Ahora bien, hay quienes afirman que el Espíritu Santo se recibe en el momento en que una persona es bautizada. Sin embargo, encontramos en las Sagradas Escrituras que son dos eventos distintos, diferentes, que el bautismo es el acto público en el que nosotros renunciamos al mundo para convertirnos o para seguir ese estado de conversión del camino del Señor, y posteriormente vemos, como en algunas ocasiones ya lo hemos leído, se oró por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Naturalmente que hay quienes en el momento del bautismo reciben el Espíritu Santo, pero son dos eventos totalmente diferentes. El apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, es decir, como consecuencia de haber creído. Entonces, el que busca al Señor y le adora sinceramente está en condiciones de recibir la promesa del Espíritu Santo. Hay algunos que dicen que recibir el Espíritu Santo o que se puede ser lleno del Espíritu Santo sin necesidad de hablar en otras lenguas. Bueno, pero no es lo que nos muestra las Sagradas Escrituras, porque siempre que nos habla acerca de personas que recibieron el Espíritu Santo, ellos hablaron en lenguas. Desde el momento en que nos presenta ese derramamiento masivo del Espíritu Santo, que nos habla el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, allí encontramos claramente que como resultado de esa llenura del Espíritu Santo, los creyentes hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Eso está en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también podemos verlo en el capítulo número 19, donde, refiriéndonos a ese pasaje del cual hice mención en la semana anterior, donde dice: entonces dijo Pablo a los discípulos: ¿en qué pues
fuiste bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí encontramos el evento del bautismo. Pero luego dice, y habiéndole puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y vea, como consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. También la Biblia nos habla en el capítulo número 10 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos dice la Escritura que cuando Pedro vino y presentó el Evangelio en la casa de Cornelio, la Escritura dice, mientras aún hablaba Pedro, esto es el capítulo 10, el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y mire usted por qué lo dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. También hay una postura acerca de la recepción del Espíritu Santo, y algunos dicen que eso fue para la iglesia, para los judíos en aquel momento, pero aquí estamos viendo de manera muy clara que Cornelio y su familia eran gentiles y sobre ellos se derramó la promesa del Espíritu Santo. La evidencia más palpable de que el Espíritu Santo está dado para todos los tiempos es que todavía nosotros lo estamos experimentando, lo estamos viviendo en las congregaciones donde se predica a Jesucristo como Salvador, como Sanador, como el que nos llena de su Espíritu Santo. Las iglesias, los creyentes reciben la promesa del Espíritu Santo y magnifican a Dios, glorifican a Dios en lenguas. De modo pues que esto es una gran realidad acerca de que el Espíritu Santo es una doctrina bíblica, que no es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo en la vida del creyente, que es necesario hablar en nuevas lenguas como evidencia de que se ha sido lleno del Espíritu Santo. La próxima semana estaremos entrando quizás en el punto más controversial de acuerdo a las posiciones o diferentes posiciones de las denominaciones de algunos credos, porque hay quienes dicen que es indispensable ser lleno del Espíritu Santo para poder ser salvo. Y también está la otra postura, que una cosa es la salvación y otra cosa es recibir el Espíritu Santo. Entonces, lo estaremos viendo a la luz de las Escrituras. Dios les bendiga, apreciados hermanos.